el primer cortito dentro de este pequeño corto es algo que se llama Animal Locomotion, es de Edward Muybridge, y en realidad es un estudio científico, y esto es un precursor antes de que existiera el cine. Entonces la idea de documentar ya existía antes de la misma forma del cine, y se manejó a través de una serie de cámaras. Por ejemplo, es un estudio sobre distintos animales, también poniendo varias cámaras y así grabando de alguna forma el movimiento de cada animal. Entonces, de ahí ya podemos ver que hay una intención de documentar, pues bastante temprana. Y pues lo que sigue, pues obviamente son las primeras grabaciones, uno con el kinetoscopio de Edison, que fue el primer como proyector, fue como un precursor un poco de lo que hicieron los Lumière con el proyector cinematográfico, y ahí es de esta mujer bailando, y por supuesto, cuando llegan los Lumière, pues ahí es donde inicia también, pues no solo el nacimiento propio del cine, sino también del documental, con estos pequeños cortos o viñetas de la vida cotidiana, que en realidad duraban un minuto y medio, y hubo cientos, o sea, hubo más de 700, creo que 750 cortos que hicieron los hermanos Lumière, y de ahí se comisionaron también muchos alrededor del mundo, pero pues era como, por ejemplo, el más famoso es el de la fábrica, que están saliendo de la fábrica, o también el que arriba un tren, que eso es lo que muchos creen que es como la gente se asustaba, ¿no? Cuando llegaba el tren y gritaban hacia la pantalla. Y también aquí, curiosamente, hay un corto que es la primera obra de ficción, que se dice que es esta, que se llama Watering the Garden, regando el pasto, y es una obra de ficción y es la primera comedia, porque hay una puesta en escena de este niño que tapa la manguera del señor que está regando, ¿no? Entonces, este ya no es un documental, ya es una ficción. Entonces, es muy interesante también ver que pues de hecho la ficción y el documental siempre han estado de alguna forma ligada, y eran muy populares estos cortos documentales hasta que se hizo una transición ya al cine de ficción, donde hubo mayores desarrollos tecnológicos en cuanto a innovación de edición, con, por ejemplo, Georges Méliès o Alice Guy Blanche también en su cine, y de alguna forma esa década de la primera década del siglo XX fue un poco, pues se le dio más a la ficción por esas innovaciones que al documental, hasta que llega en Nanook del Norte. Y aquí el Nanook del Norte inicia también una especie de género cinematográfico de las travesías. Si ustedes ven en YouTube, al inicio de la película hay un texto que es como un antecedente de la película y es como un tipo making of, pero en versión texto. Y a mí se me hace muy interesante porque para mí el director Robert Flaherty es el primer realizador con la intención de hacer una película y no una especie de reportaje o una captura objetiva de la realidad. Él narra en este texto que inicia la película cómo lo contrata un magnate del ferrocarril, creo que se llama William Mackenzie, y él hace diversos viajes a la región de Nanook, ahí en la bahía de Hudson, y básicamente él graba la película muchas veces. Él siempre va con su cámara, y hubo una vez que fue y perdió todos los rollos, o sea, se perdió, ¿no? Y otra donde ya tenía un montaje, pero no le pareció lo suficientemente bueno. Y entonces él regresa con Nanook ya con la intención de hacer una película sobre Nanook. Y Nanook ya como casi un actor veterano, ¿no? Tenía esta relación con Robert Flaherty, y de hecho Nanook posaba cuando se casaba, creo que ahí casan es una foca o no recuerdo qué es, pero todo eso está montado para la película. Entonces, no, aquí quitamos un poquito la idea de que el documental tiene que ser como un accidente feliz, es decir, que tú vas con una cámara y, ay, de repente van a cazar algo, voy a llevar la cámara, qué coincidencia, qué maravilloso. No, es una puesta en escena, es un montaje, pero sigue siendo un documental porque esta gente pues tenía que cazar, tenía que sobrevivir, tenía que construir sus iglús, o sea, estás haciendo una representación, pero es una representación para la cámara, para la película. Y entonces es lo que se me hace muy interesante de esta película, que realmente es espectacular, porque él descubre el cinematógrafo, ¿no? De los Lumière lo lleva a estas regiones y presenta una visión que no se había visto en estas sociedades, ¿no? Entonces, es muy interesante
el decir si es un documental o no. No sé si ustedes tengan opiniones al respecto. O sea, ustedes pueden decir, no, no es un documental porque todo eso ya es una ficción aparente, ¿no? O también le llaman una etnoficción, que justamente vamos a hablar un poquito más adelante con el caso de Las Urdes, de Luis Buñuel. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí consideran a Nanook un documental o no es documental? Digamos que como por la concepción inicial, es que todavía es como el germen del documental, ¿no? O sea, todavía no hay como un género como tal y es como una exploración del proceso. Y creo que la intención de Flaherty de irse a meter directamente él, a explorar, a hacer toda esta, pues sí, como estar capturando estas escenas que luego se pierden y luego se quema y luego no sé qué tanto les pasa a las primeras capturas, que después ya está como regrabando, ya acomodando y todo esto, me parece que al final de cuentas sí termina siendo un documental bastante digno y bastante interesante y súper impactante. De hecho, me intriga mucho cómo hubiera sido la primera versión que se hizo, ¿no? Aquello primero, donde él todavía no tomó como tanto control, donde realmente sí era como el trabajo de scouting de esta tribu maravillosa y de Nanook cazando y todo esto. Entonces, pues para mí es una pieza documental muy hermosa. Me pareció muy, muy interesante porque creo que este debate es muy importante porque también es una visión contada desde, porque por lo que, bueno, lo que yo leí era que él en realidad era mucho como, vamos a hacer lo que yo creo que ustedes hacían en ciertas cosas. Entonces, ahí a mí se me hizo como dudar un poquito de, ok, entonces, qué tan fiel o qué tanto podemos creer esto que estamos viendo desde una mirada de hombre blanco? Pero al mismo tiempo es como, ok, o sea, les dijo, casen a este león marino, foca o lo que sea, y lo van a hacer, o sea, y lo van a hacer como realmente ellos lo hacen, ahí ya no se puede meter él, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de las dos cosas, creo que siendo conscientes del contexto desde qué punto de vista lo estamos viendo, pero que al mismo tiempo son ellos, o sea, estarán representando personajes, porque aparte algo que a mí me sacó un poquito de ruido, que ya no entendí muy bien, es que en realidad, o sea, por ejemplo, la pareja no estaban casados, sino más bien la que era como la esposa, era la pareja, era como la amante de Flaherty, entonces era gente que él dijo, ustedes se van a juntar y van a hacer una familia, ¿no? Entonces, justo es como, va a haber cosas que igual ya son puestas para lo que creemos, pero a fin de cuentas hay cosas que no podemos engañarnos a que es una primera vista, un primer vistazo hacia un documental, ¿no? Fíjate, a mí siempre se me ha hecho sumamente interesante ese debate de hasta qué punto un documental deja de serlo y se vuelve ficción, sobre todo por cómo nació el cine, ¿no? El cine yo creo que nació de manera documental porque por simple lógica el poder demostrar el cinematógrafo, porque los Lumière eran unos vendedores antes que cineastas, tuvieron que haber documentado lo que la gente estaba acostumbrada a ver para que vieran el impacto de ver, así que con sus propios ojos, a verlo proyectado en un lugar a una mayor dimensión. A mí se me hace muy interesante, partiendo de los Lumière y ahora, en este caso, por ejemplo, de Nanook, yo sí creo que el documental no puede ser totalmente exento de la ficción, o sea, tiene que haber esta mezcla, no, el separar, como tú bien lo mencionabas al principio, Román, el separar la ficción del documental, a mí se me hace una pérdida de tiempo de unos debates porque realmente necesitas crear dentro de lo que estás documentando, necesitas crear algo para tener cierto control digamos, creativo en este sentido, no para transcribir o para cambiar las cosas como son, digamos, naturales, sino para tú poder contarlo, ¿no? Es una narrativa que tú estás buscando constantemente. Probablemente en el ejemplo de Nanook, probablemente haya habido alteraciones de la realidad, pero todo es con un fin de poder contar algo, poder tener una narrativa. Para ese entonces, a mí me sorprende cómo estas personas, los documentalistas que comenzaban sin saber que estaban comenzando, me sorprende cómo su mente funcionaba queriendo contar algo y no sabiendo cómo hacerlo. Es decir, si estaban documentando algo, ellos empezaban a imaginar, a lo mejor esto sería mejor contado de esta manera o de esta otra manera o con este tipo de visión, si mi cámara la pongo aquí, o sea, cosas tan sencillas que ellos fueron
planeando no con una base cinematográfica, sino con una base narrativa. ¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy viendo yo aquí para poderles contar en este caso en mi película como tal? Entonces, yo creo que sí, el documental se nutre mucho de la ficción y obviamente la ficción se nutre mucho del documental. Creo que la variable será en qué grado o qué peso tiene entre cada uno, pero sí creo que es muy interesante ese debate, que todos tenemos una opinión al respecto de qué tanto el documental puede ser puro, puede ser totalmente natural sin llegar a cambiar absolutamente nada de lo que estamos documentando. Creo que sí es una parte importante para poder considerarlo. Sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. O sea, sí es justamente un debate que yo creo que continúa a la fecha y hasta continúa en las mismas escuelas de cine sobre el separar el género documental o el género que le llaman, que se me hace una manera muy cobarde y mala, que el documental es la no ficción, ¿no? O sea, como ficción y no ficción, que realmente es absurdo. O sea, creo yo que estos prejuicios que vamos a hablar más adelante también derivan de una especie de estancamiento del género documental en un cierto formato, que es un formato televisivo o un formato propagandístico, pero de ahí parte a que nosotros entendamos al documental de una sola forma, cuando hay documental en la ficción y hay ficción en el documental. O sea, realmente no pueden ser separadas. Bueno, yo solamente quería comentar una cosa que leí acerca del tema en un libro que se llama Documentary Film, A Very Short Introduction, de Patricia Auderheide, no sé si la conozcan. Y justo en el primer capítulo de su libro habla de los padres del documental y habla justo de Flaherty, como toda esta medio controversia de cómo proyecta las tradiciones de lo que él considera importante, ¿no? Que para Flaherty era muy importante como esta pureza de las tribus originarias y nativas. Entonces, aunque ya no vivían estas tradiciones, para él era muy importante que se recrearan, y justo eso es lo que vemos en Nanook, la recreación de ciertas tradiciones que tal vez en ese momento en el que grabó ya no se hacían, pero que a la larga, ahí dice esta mujer en su libro, que a la larga para las tribus inuits fue muy valioso poder ver estas películas porque es de cierta manera una preservación de su cultura que no hubieran tenido si no fuera por él. Entonces, digo, está un poco de ambos lados, porque dices de que pues sí los forza, o sea, de cierta manera están forzados a hacer algo que en ese momento no lo hacía, pero sí sigue siendo documental desde mi perspectiva, porque sí está pues documentando, está contando una historia a través de pues de hechos. O sea, siento que tal vez es un poco más histórico y un poco tal vez de lo que veríamos ya, de lo que después desarrollaría tipo canales tipo History Channel. No, es muy claro que aquí hay una intención, que finalmente creo que eso es lo más importante, que hay una intención de Flaherty de visibilizar culturas que normalmente en nuestra vida cotidiana y especialmente en el occidente o en ciertas partes, bueno, en ese momento también pues el cine, pues como casi siempre se ve a la fecha, ¿no? El cine es elitista, el cine expresa las voces de cierto nivel socioeconómico, de ciertas culturas, y Flaherty mostraba algo que literalmente nadie había visto en una pantalla antes, y ese es el valor de Nanook. Y también Moana, no sé si también tuvieron la oportunidad de verlo. Moana creo que cae un poquito más en esta controversia de hacer como una cultura moderna, retornar a un tipo de mirada exótica sobre esos pueblos. Por ejemplo, en Moana los pone como con taparrabos y todo, cuando esa no es su vestimenta de cuando lo filmaron. Flaherty quiso que así se vieran porque expresaban cómo eran sus antepasados. Entonces, si los mostrara como con las playeras, más así como la influencia occidental y demás, pues creo que ahí se perdería un poco de la intención que hace. Entonces, hay una manipulación. O sea, de cierta manera, sí, el realizador aquí toma una decisión ética también de lo que quiere mostrar, cómo lo quiere mostrar y también los personajes que elige, porque también en Moana, creo que también como Nanook, o sea,
Nanook tuvo un proceso, igual que Moana, un proceso de casting, de alguna manera. O sea, Nanook lo escogió porque era el más carismático, ¿no? De los cazadores. Y esa familia que retrata está ahí por algo. En Moana igual, esos personajes están en cámara porque estaba buscando Flaherty un tipo de personaje que mostrar, no a cualquiera. Entonces, son como temas en cuanto de ética a la hora de realizar. Y no sé si ustedes, por ejemplo, también les hablo a los que están haciendo documentales, a los realizadores o a los estudiantes de documental, ¿cómo perciben esta decisión ética de cómo escoges a tus personajes o decides qué van a decir los personajes o cómo se van a ver en pantalla? Claro, que era lo que decían, que es como, la verdad es que existe ya de entrada el hecho de que el cineasta esté haciendo una película ya es un sesgo de la realidad. O sea, realmente no hay manera de retratar perfectamente la realidad, porque el hecho es de que tú decides que pues este encuadre va a ser de esta manera con tales cosas, o sea, ya es una manipulación de la realidad y es la manera en la que tú percibes el mundo y es la manera en la que lo vas a enseñar. Entonces, hablar como de esta pureza dentro del documental es como, no sé, a mí se me hace un poco complicada, ¿no? No tiene por qué ser así blanco, no tiene por qué ser negro, es un matiz lleno de colores y, y hay como esta libertad, porque quieras o no, sí, siempre va a ser eh, la visión del director sobre lo que hay enfrente de ellos. Y a mí, dentro de esta idea de cómo manipuló Flaherty la realidad, ok, sí es un poco de, oye, pues quiero que te veas exótico para que pegue más, ¿no? Para que tenga que creo que también era lo que pasó en los Audes, que era como vamos a retratar, así como vete a los extremos para poder impactar al que lo va a consumir, al que lo va a ver. Creo que como cineasta tienes que tener como muy claro hasta qué punto puedes morir, o sea, como controlar la realidad. El chiste, y yo creo que la línea se pinta en el momento en el que dices, o sea, él, quieras o no, Flaherty, estas eran las cosas que se hacían. No era que se las inventó, que se las sacó él de la manga, o sea, eran cosas que pues espero que etnológicamente lo haya conseguido y lo haya sacado como de las historias, de lo que conocían como de esta memoria cultural que se tiene y que es muy importante conservar, o sea, que son cosas que se van perdiendo y que es muy importante como tenerlas guardadas. En lo personal, para mí, esa es una de las razones por las que pues me meto a investigar más sobre el documental, ¿no? Porque siempre me estoy preguntando hasta qué punto es ético, hasta qué punto ya mejor hago una ficción en lugar de tratar de hacer un documental, ¿no? Porque, o sea, por un lado tenemos la ficción, pero también hasta el otro extremo tenemos el reportaje. Entonces, ¿en qué momento el documental se convirtió en un reportaje o si conviene tratar el tema como un reportaje en vez de un documental, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, bueno, es que yo estudié comunicación, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con géneros periodísticos. Y entonces ahí mucho tiene que ver con contrastar ideas, ¿no? Quiero hablar de un hecho, qué dice la gente que está a favor, qué dice la gente que está en contra, qué dice la gente que está, los expertos en X tema. Y yo creo que en el documental muchas veces tiene que ver la tesis del director de a mí no me importa todo eso, a mí lo que me importa es cómo se siente este personaje o cómo me siento yo, cómo yo veo este tema y no precisamente voy a tocar todos los puntos de vista, ¿no? Y también, bueno, en este caso estamos hablando de cómo se manipula la realidad a través de la vestimenta, ¿no? Pero también se puede manipular la realidad diciendo, no sé, estoy haciendo una entrevista y en ese momento pasó el de los tamales y se metió el audio en mi escena. Entonces yo necesito volverle a hacer esa pregunta, pero ya con el audio limpio, ¿no? O la casa de X personaje tiene cortinas y no entra luz, entonces ya puse luces para poder captar mejor esa escena. Entonces, ¿eso es ético o no es ético porque estoy modificando el entorno del personaje, ¿no? Y bueno, yo no tengo la respuesta, me la paso clavándome en temas así, ¿no? Pero a mí me parece interesante justamente eso, dependiendo del director, dependiendo del fotógrafo, dependiendo incluso de la situación, qué tan ético o no es modificar la realidad. Yo creo que también la propuesta y todo con lo que inicia Flaherty es entender el documental
también como un medio de entretenimiento, ¿no? O sea, más que solamente voy a poner mi cámara y voy a demostrar qué es lo que pasa normalmente aquí, ¿no? O sea, creo que hasta él lo menciona como al inicio de que se le había quemado su material, pero en una parte él era, qué bueno porque no me gustó. Entonces, siento que no contaba lo que él quería y ya fue como voy a regresar y voy a hacerlo, que creo que ya es con esta lógica de quiero que la vea la gente y esté interesada en. Entonces también con esa clase de cuestionamiento es, voy a castear a un compa que sea súper divertido, ¿no? O sea, que tenga ese carisma y que lo vea y sea muy atractivo, ¿no? Entonces, creo que así como la manipulación es más bien elegir tus elementos a tu favor. O sea, que es, ok, sí quiero contar sobre esta población, pero pues quiero que la gente se interese en él. No voy a poner a alguien que no hable, porque no me va a brindar nada de historia o me va a ser más difícil obtener la información. Entonces, creo que más bien es también entendiendo esto de que somos esta versión artística o esta versión para entretener o que la gente se interese, ¿no? Pensaba mucho en la estrategia como, bueno, ya no sé si cabe como en lo moral o en lo ético, de que también muchas veces tu personaje y su entorno al final es una herramienta para el fin que tienes o que quieres tener en el documental. Pensaba ahorita que hablábamos de Nanook y de este personaje, ahorita que nos contaba Juan Carlos de por qué utilizó a Loret de Mola, ¿no? Entonces sí es una cuestión igual luego como de entretenimiento y pues sí, o sea, en estos primeros documentales de sacar a la gente como si fueran aborígenes de circo, que era de lo que venían viendo en otras, o sea, bueno, como en otros formatos, para que pues tuviera pues alcance, ¿no? La cosa aquí que creo que es importante es pensar ese alcance para qué se requiere, para ganar dinero o para realmente tener ese acercamiento que quieres con la gente y que llegue tu propuesta a donde necesitas que llegue. Bueno, nosotros estamos aquí discutiendo que, pues si pensamos en géneros, al final de cuentas son cosas que nosotros mismos vamos construyendo, ¿no? Y que seguramente el documental ha ido mutando conforme ha pasado el tiempo y entonces pensamos que tal vez convendría generar nuevos nombres, ¿no? Para que esta clasificación en verdad funcione, porque ahorita es como muy problemático. Y si se habla, por ejemplo, de lo ético, creo que basta con que tú en tu película evidencies desde dónde estás hablando, ¿no? O sea, si eres parte de la comunidad, evidenciarlo, y si no eres, evidenciarlo, y si estás como mintiendo al público, evidenciarlo también, o sea, no tiene nada de malo, y creo que más bien en ese punto es en donde se puede encontrar la ética en el documental, ¿no? Creo que de ahí en más, pues definiciones de documental, pues nunca, o sea, ya en este momento creo que ya es imposible lograrlas y conviene más pensar como otras cosas, bueno, pensaríamos, ¿no? Bueno, yo al menos. Y también hay una cuestión que leí en un libro de Karl Plantinga, que es sobre la retórica, ¿no? Porque la retórica del cine de no ficción, en el sentido que pues está haciendo esta declaración de que vas a hacer una película documental o de que vas a ver una película documental, y eso ya predispone al espectador de que de alguna manera lo que va a ver se trata de acercarse a la realidad, ¿no? Que también esa es muy diversa y múltiple, pero pues es como esta convención que se ha generado en torno a lo que comentaba Vero de los géneros y que en el documental así se ha planteado, ¿no? Y también la disposición de cómo generas el discurso. Y en la ética, pues creo que también es un tema bastante pesado. O sea, pienso en Kieslowski, que dejó de hacer documental precisamente por eso, por el peso que conllevaba hacer cine documental y que no le ibas a cambiar la vida a las personas y que al contrario, pues era una incidencia a la que tú estás como realizador generando en su vida y que de alguna forma modificas, ¿no? su entorno directo. Abonando un poco a lo que mencionaron esta Verónica y este Abel, y retomando un poco la parte de Nanook, creo que el documental también hay que considerarlo como ficción ¿desde qué sentido? Desde el sentido que comparte muchas convenciones con el cine, a fin de cuentas es cine.
es cine documental, es un cine en el que se está imponiendo una perspectiva, pero es un cine en el que prevalece lo informativo. Eh, Tomando la parte de la ética, creo que habría que considerar no solo la importancia del documental desde la perspectiva del creador, sino desde cómo se está entendiendo como audiencia. Porque, por ejemplo, si lo vemos desde el falso documental, pues evidentemente todo lo que se maneja ahí no es cierto, pero el punto de que exista es hacernos cuestionar a nosotros como audiencia cómo estamos entendiendo esa verdad y en verdad qué tan informados estamos. Los reportajes ya existían desde antes de Nanook. Bueno, Nanook es de 1922. Desde 1911 empezaron lo que llamaban los primeros newsreel, o estos noticieros cinematográficos que surgen y se popularizan gracias a la Primera Guerra Mundial. Y si recuerdan, estos tipos de newsreel se pasaban en las salas de cine previo a las películas de ficción. Entonces, la gente ya tiene una idea de lo que es un reportaje, y creo que Nanook demuestra de alguna forma que no es un reportaje, que es cine. Entonces es muy interesante, aunque también hubo mucha crítica hacia Flaherty, lo que hizo. Creo que la escuela de los documentalistas británicos junto a John Grierson criticaban de esto, de mostrar una realidad ajena a lo que pasaba a la gente común y corriente, ¿no? Decían de las cuestiones de inseguridad, de faltas laborales, de todos. Para ellos el cine tenía que tener una causa y un efecto, y denunciar una realidad, cosa que Flaherty no denunciaba en estas visiones más exóticas, ¿no? Que lo criticaban. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final de cuentas el documental es una expresión artística, y con lo que conlleva, tiene que utilizar lo social, pero también de una forma artística o creativa para presentar esa visión. Y pues adelantándonos un poquito, también una de las escenas que vemos en el cortito que les pasé es sobre Berlín, Sinfonía de una ciudad, de Walter Rothman, me parece, y que ahí habla también de una era de los que eran los pintores en Francia o en Europa en general, donde estos artistas descubren el cine como una nueva forma de expresión artística. Entonces utilizan estos retratos de la ciudad como, si han visto esa película, ven que está como dividida como en actos, y se ve el paso del tiempo. Entonces ahí te da la sensación de que la ciudad está viva, ¿no? Entonces, y algo que hace una de mis películas favoritas, y yo no había visto hasta que hice esta investigación para el taller, es El hombre con una cámara, Man with a Movie Camera, de Siga Bertov, que es una cosa extraordinaria, porque justamente si hablamos del cine documental como un cine estático, sin dinamismo a la hora de la narrativa, esta película contradice todo. Es una película muda que decide no utilizar intertítulos, es una película muda que si a Godard se le atribuye estos jump cuts en el cine con Breathless, ¿cuántos años después? Como 30 años después ya lo hacían los soviéticos. Es interesante ver que sí, también el documental nos presenta innovaciones en edición, y de eso le va ayudando a la ficción. Por eso digo que siempre van de la mano y no podemos separarlos. Hablar de Las Urdes, de Tierra sin Pan. Todo el mundo vio este cortometraje de Luis Buñuel. O sea, es una película que al menos a mí a nivel personal me causa varios conflictos, más que nada por las cuestiones de la realización. Hay hasta una película animada sobre el detrás de cámaras de esta película que es increíblemente bonita, pero aquí se le critica a Buñuel de básicamente fabricar lo que llaman una etnoficción, es decir, un montaje con estos pueblos y mostrar pues lo más horrible, lo más sórdido, ¿no? Las tradiciones, cómo viven en pobreza extrema, hasta dice que una niña se murió ahí, o sea, son cosas que generan un morbo que es muy coherente con la visión surrealista de Buñuel, pero me gustaría saber de ustedes, ¿les parece ético, no les parece ético? ¿Es un documental valioso o no es un documental? A ver, cuéntenme. Creo que es como importante también ver como el tiempo en donde él sale con este tipo de propuesta cinematográfica. O sea, sí, a mí también, la verdad, es que no lo había visto, y sí lo habíamos comentado en alguna clase, creo. Y es que es como muy, creo que más que nada, la parte como muy cruda es la voz en off. Creo que las imágenes, bueno, sí son como muy choqueantes y hay cosas que dices, pero yo creo que más bien el hecho de esta voz omnipotente que te va diciendo y que él va creando, o sea, no te deja nada a la especulación. Él va creando la historia con la voz,
y dejando muy en claro como esta crítica hacia lo que está ocurriendo. Cuando lo que vemos, o sea, los personajes que aparecen, ninguno tiene voz, es como podría bien estar sacado de contexto y seguramente algunas cosas lo están. Y también, de hecho, me puse a investigar, decían que también que la cabra esta que se despeñó, que realmente no se despeñó, o sea, que la mataron y que la hicieron caer, que le echó miel al caballo para que bueno, al burro, ¿no? Que yo digo, ahí sí ya llega un punto. Entiendo el querer incomodar, porque creo que en ese momento lo que quería era incomodar y quería como dejar muy en claro que había un serio problema dentro de España, dentro o sea, de toda esta riqueza que estaba mal distribuida y el dolor, pero creo que ahorita que estábamos hablando con Juan Carlos, mencionaba esta idea de la pornomiseria. O sea, creo que cae mucho dentro de la pornomiseria, que ya es vamos a, o sea, sí, las cosas están mal, pero te puedo decir que están muchísimo peor. Es muy importante analizar desde dónde proviene el discurso de este documental, porque a pesar de que técnicamente Buñuel es español y es un documental sobre una situación española, la producción y el financiamiento no viene de España. El financiamiento es francés, la voz en off original es francesa. En pocas palabras, era un producto que se estaba haciendo no para consumirse en España, sino para consumirse fuera, porque pues, ya sabemos que con todo este asunto de Franco, varios de los artistas se habían autoexiliado, pues precisamente para evitar la persecución. Y pues como dice Estefanía, ¿no? Es casi como tirar la pedrada para decir, hey, volteen a ver lo que está pasando en España porque la dictadura tiene a las personas viviendo unas circunstancias que ya tiempo después, gente de la región sí dijo como que, oye, pues no, sí estábamos pobres, pero no estábamos tan pobres al punto como lo plantean en el docu, donde la gente se sorprende, ¿no? Cuando ven el pan, porque dicen que les pagaron con pan nada más para que participaran en la película, y pues no era cierto, en realidad, pues no estaba tan grave la situación como está. Entonces, mirando desde esa perspectiva, pues es casi un producto de propaganda, porque tenía una intención, tenía un público objetivo, y conforme esta intención se fue diluyendo con el paso del tiempo, pues ya podemos ver que ahora hay varios cortes del mismo documental, donde se le agregan, donde se le quitan escenas, donde la misma voz en off fue reemplazada por otras versiones en otras lenguas, y con otros tonos también. No sé si podría tachar al documental como pornomiseria, porque en cierta forma sí hay una perspectiva de alguien privilegiado, como en ese entonces era Buñuel, que, digo, en sus memorias ahí mismo dice, ¿no? Que prácticamente él compró, o sea, tenía el dinero, costaba tan baratas las tierras que prácticamente compró el monasterio, o pudo haberlo comprado porque estaba baratísimo, pero esta que comentan, por ejemplo, el de la cabra, ¿no? Que se cae, al final le dieron un balazo. Eso ya lo venía haciendo desde Dalí, o sea, el perro que le cortaron el ojo en El perro andaluz, pero, o sea, ese grado de que no me importa como, o sea, mi punto de vista artístico es capaz de eliminar un animal, de cortarle un ojo, y no sé si el proceso de hacer ese documental, como también se ve en la animación, es como tal vez un paso medio arriesgado en el querer dejar de ser un artista surrealista, o para que me tomen en serio siempre me voy a ir como al lado de la crítica social, y pues ¿qué me queda más sencillo? Pues voy a la parte más pobre de España y lo muestro tal cual es, que bueno, sí hay un buen de cosas que no suceden en realidad, y hay otras cosas que pues venía atrás toda la guerra civil, que de hecho uno en el mismo también documental, en las memorias de Buñuel, comenta, ¿no? Que el productor, que el chico que fue el que se ganó la lotería, lo mataron tiempo después. Al final pues todo les cayó, Buñuel se pudo escapar, pero creo que igual es una cosa como pretenciosa, que yo creo que todos tenemos en algún momento, ¿no? De que ese paso de que pues va a tomarme como en serio, entonces el paso más sencillo, por así decirlo, es ir a tomar una cosa, y hacer alguna como crítica social,
de alguna ciudad, algún municipio, algún problema, para que se me vaya como tomando en serio. No es como actores que hacen comedia y de repente su parte seria, profesional que se le pueda tomar es hacer un drama, ¿no? Yo creo que aquí es como el paso en el que cayó Buñuel, y a diferencia es que yo no creo que sea pornomiseria porque no lo hizo, digamos, como para mostrar y evidenciar o regocijarse de esa pobreza para mostrar en otros lados. Simplemente fue, pues voy a mostrar lo que hay aquí. O sea, siento que más bien no lo hizo como con una intención de ganar algún premio, que es lo que creo que sí es la pornomiseria, ¿no?